Hola a todos y bienvenidos. Hay un principio muy bonito que habíamos mencionado que tenemos en las ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, las que carecen derivadas parciales, y desafortunadamente se pierde en general, en el caso general de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y esto es el principio de superposición. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto de vectores, solución, del sistema homogéneo en cierto intervalo i, ¿sí? Hasta este punto, bueno, no nos importa mucho si existe independencia lineal entre estos vectores, ¿sí? No hay problema, sigue funcionando el principio de superposición. Vamos, no necesariamente es un conjunto fundamental. Bien, entonces la combinación lineal de este conjunto de soluciones también va a ser una solución este, de nuestro sistema homogéneo, ¿sí? Esto está padre, entonces, como en los ejemplos que nosotros teníamos anteriormente, habíamos visto que x1 y x2 resuelven este sistema homogéneo. Esto quiere decir que si x1 lo multiplicamos por una constante y le sumamos x2 multiplicados por otra constante, sigue siendo solución de este sistema homogéneo, ¿de acuerdo? Ese es el principio de superposición y está muy bien el principio de superposición en el sentido de que es lo que le da estos grados de libertad para poder resolver problemas de valores iniciales. Bien, entonces, del teorema de superposición se puede deducir, obviamente, que un múltiplo constante de cualquier vector de solución de un sistema homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden es también una solución, ¿sí? Entonces, si encontramos cualquier solución, la multiplicamos por la constante que nosotros queramos y seguimos teniendo ante nuestros ojos otra solución. Ahora, vamos viendo esto en un ejemplo y a ver si es cierto, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos vectores, ¿sí? Estos dos vectores, bueno, aquí no puedo multiplicar, perdón, no puedo factorizar ninguna función. A ver, todo está coseno, seno, bueno, aquí parece, no, porque está conjugado. Bueno, así está bien, x1 lo vamos a dejar así tal cual está, pero aquí sí podría factorizar, es decir, poner el vector 0, 1, 0 y afuera aquí multiplicarlo por e a la t. Aquí no representa ninguna ventaja ya que, bueno, es un vector fácil y cortito de escribir. Bien, entonces se afirma que estos x1 y x2 son soluciones del sistema. Entonces, para comprobar esto, bueno, simplemente derivamos el coseno. Aquí volvemos a derivar el coseno, su coeficiente correspondiente. Aquí vamos a derivar el seno, ¿sí? Vamos a tener aquí menos seno, coseno, menos seno, menos y menos aquí va a dar más, aquí va a dar coseno, ¿sí? Y habrá que sumar, por ejemplo, al multiplicar por esta matriz, vamos a, eh, eh, las derivadas las vamos a colocar del lado izquierdo y vector tal cual está lo vamos a multiplicar, es decir, lo que nos pide para el primer renglón, bueno, sumar coseno por sumarlo con la última entrada de nuestro vector. Ajá, entonces a primera vista nosotros vemos que el coseno se va con el coseno y simplemente nos queda menos seno de t. Dado que de este lado tenemos la derivada de coseno que es menos seno de t, ya lo comprobamos para el primer renglón. Para el segundo renglón dice, a ver, suma la primera entrada con la segunda entrada. Esto es coseno de t menos un medio de coseno de t más un medio de seno de t. Entonces, tenemos que coseno de t más menos un medio de coseno de t simplemente va a quedar un medio de coseno de t más un medio de seno de t, ¿sí? O sea, los dos positivos, un medio y un medio.
Bien, esto nos dice que es igual a la derivada, vamos a ver si es cierto. Tenemos que la derivada de coseno es menos seno, queda un medio de seno de t, y la derivada de seno es coseno, también queda un medio de seno de t, ambos positivos, se cumple, ¿no? Y bueno, es bien sencillo ver que esto se va a cumplir, muy fácil. Bien, entonces, el renglón x1, bueno, nada más nos hace falta la última columna, ¿sí? Que bueno, la última columna nos dice que menos 2 veces coseno de t, menos coseno de t menos seno de t, es decir, más, va a ser igual a la derivada de este elemento. Recordemos que la derivada va a ser seno de t menos coseno de t. Esto es algo que hay que memorizar, ¿de acuerdo? Porque, bueno, la derivada de coseno es menos seno. Entonces vamos a tener seno de t menos coseno de t. Vamos a ver si la suma sale esto. Entonces, menos 2 veces coseno de t, ajá, esto va a ser más coseno de t más seno de t. Y bueno, ya vemos que sí lo satisface, ya que tenemos menos 2 veces coseno de t, y aquí va a ser más coseno de t, entonces nos va a quedar menos coseno de t, ¿sí? Que bueno, que era lo que queda al derivar de esto, ¿sí? Y bueno, multiplicar menos y menos nos da más, entonces es el seno de t. Bien, entonces ya vimos que este vector fácil sí satisface esta ecuación, este sistema de ecuaciones diferenciales. X2' es el mismo vector, ¿sí? La misma columna. Al derivarla, bueno, la exponencial sigue siendo ya misma. Nosotros vemos que en el primer y el último vector, el segundo término es 0, que es el que multiplica a esta exponencial. Entonces, eso satisface que la primera y la última entrada son 0. Mientras que en la entrada de la mitad es 1, ¿sí? Aquí simplemente es 1, entonces sí satisface. Bien, entonces el principio de superposición simplemente nos dice que cualquier múltiplo, y vamos a multiplicar x1 por c1, x2 por c2, cualquier múltiplo que nosotros tengamos de estos x1 y x2 y sumarlos, es decir, cualquier combinación lineal de estos dos vectores, es simplemente una nueva solución de este sistema 8, ¿sí? Bien, ahora, de las lecciones pasadas, de las ecuaciones diferenciales pasadas, la herramienta que nosotros teníamos disponible a la hora de querer determinar si una solución era linealmente independiente de otra solución era el Wronskiano. ¿Sí? El Wronskiano es un determinante de la matriz donde, bueno, en la primera columna tenemos las soluciones en cuestión, en la segunda columna las derivamos y si se podía, si era un sistema de 3×3, bueno, calculábamos la tercera derivada perdón, dije en columnas, en renglones. El primer renglón son las soluciones, el segundo renglón son sus derivadas, en el tercer renglón sus segundas derivadas y así sucesivamente. Bien, vamos viendo qué herramienta tenemos en el caso de los sistemas de ecuaciones diferenciales y los vectores solución, por ejemplo x1 y x2, para ver si son linealmente dependientes o independientes. ¿De acuerdo? Para ver si uno es un múltiplo de otro o ver qué podemos hacer. Bien, entonces, dependencia e independencia lineal. Tenemos un conjunto de vectores solución del sistema homogéneo 5 en cierto intervalo de interés I. ¿Sí? Se dice que el conjunto es linealmente dependiente en el intervalo si existen las constantes C1, C2 hasta CK, no todas 0, ¿sí? Tales que para toda T en el intervalo, esto es igual con 0. ¿Sí? Bien, entonces se dice que el conjunto es linealmente dependiente. Creo que dije independiente. El conjunto es linealmente dependiente si en el intervalo existen constantes, no todas 0, tales que todos estos múltiplos por nuestro conjunto de vectores es igual con 0 para toda t en el intervalo. Por otro lado, bueno, a ver, terminamos esta definición y ahorita digo el comentario. Entonces, si el conjunto de vectores no es linealmente dependiente,
en el intervalo se dice que es linealmente independiente, ¿sí? Esta es la misma definición que nosotros teníamos para las soluciones de nuestros sistemas de ecuaciones, no de nuestros sistemas, de nuestras ecuaciones diferenciales, ¿sí? Bien, entonces, si la única manera de obtener la función idénticamente cero es haciendo todas las constantes ceros, entonces decimos que esto es linealmente independiente. Y estas constantes no me refiero a vectores de constantes, ¿de acuerdo? Estamos multiplicando todo el vector por la misma constante, ¿sí? Por esta constante y esta otra constante. Si yo logro encontrar una constante C1 que multiplica a X1 y otra constante distinta de cero, y otra constante distinta de cero que multiplica x2 de tal manera que los pueda sumar y dé cero, significa que estas dos soluciones son linealmente dependientes o que también una es un múltiplo de la otra. Bien, entonces, bueno, aquí parece ser que hay cierta independencia lineal, ¿verdad? Pero sería bueno tener un método directo de cómo calcular la independencia lineal. Por ejemplo, en el caso k igual con 2, debe ser claro que dos vectores de solución x1 y x2 son linealmente dependientes si uno es un múltiplo constante de otro y a la inversa también, ¿no? Si el otro es un múltiplo constante de otro. Para k mayor que 2, un conjunto de vectores de solución es linealmente dependiente si se puede expresar por lo menos un vector solución como la combinación lineal de otros dos vectores. Una vez más, aquí estamos usando conceptos de dependencia lineal entre vectores del álgebra lineal, ¿sí? Recordemos que la dependencia lineal entre los renglones de una matriz es simplemente cuando una matriz se podía expresar como una combinación lineal de los renglones una combinación lineal de los otros renglones de esta matriz. Bien, entonces, Wronskiano. Recordamos que el Wronskiano era el determinante que nos permitía saber si un conjunto de soluciones era o no un conjunto fundamental, ¿sí? Es decir, si eran linealmente dependientes o no, o si una de ellas era una combinación lineal de las otras, ¿sí? Bueno, en la consideración anterior de la teoría de una sola ecuación diferencial ordinaria, se puede introducir el concepto determinante wronskiano como prueba para la independencia lineal. Wronskiano igual a cero en al menos un punto implicaba que las soluciones eran linealmente dependientes en nuestro intervalo de interés, ¿sí? Wronskiano diferente de cero, esto era diferente de cero, bueno, ya en todo el intervalo de interés significaba independencia lineal, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente teorema. Este teorema no va a estar, no lo vamos a demostrar matemáticamente, pero sí lo vamos a usar, sí lo vamos a necesitar. Entonces, dado que no tenemos la prueba, vamos a necesitar confianza ciega en nuestro texto, ¿de acuerdo? Entonces, el criterio dice, criterio para las soluciones linealmente independientes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos x1 un vector, x2 otro vector, hasta xn, n vectores, ¿sí? De soluciones de algún sistema de orden n de ecuaciones diferenciales. Bien, esto estamos suponiendo que estos vectores son vectores de solución, entonces tenemos n vectores de solución del sistema homogéneo 5 en un intervalo i. Entonces, el conjunto de vectores de solución es linealmente independiente en i si y solo si. Esto significa que si tenemos que hacer la prueba, bueno, vamos a necesitar probar la suficiencia y la necesidad. Pero bueno, es linealmente sí y solo sí. El wronskiano, que también es un determinante, aquí tenemos el primer vector solución, el segundo vector solución, el tercer vector solución. Es diferente de cero para toda t en el intervalo. ¿De acuerdo? Bien, este wronskiano, como ustedes pueden ver, es muy diferente a los wronskianos que hemos estado utilizando hasta ahora. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este wronskiano no involucra
diferenciación, no involucra derivación, ¿sí? Nosotros simplemente estamos aquí calculando un determinante del acomodo de los vectores solución en columnas, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos una prueba. Entonces, una prueba de que cierto número de soluciones son o no son linealmente independientes. Bien, se puede demostrar que si x1, x2 hasta xn son vectores solución de 5, entonces para toda t en el intervalo, ya sea el Wronskiano o puede ser distinto de 0, que en este caso vamos a tener un conjunto fundamental de soluciones, o si el Wronskiano es simplemente igual con 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, si se puede demostrar que el Wronskiano es distinto de 0 para algún punto, para algún t0 en I, entonces el Wronskiano es diferente de 0 para todo t en nuestro intervalo de interés y por lo tanto las soluciones son linealmente independientes en el intervalo. A ver, este renglón es importante. El Wronskiano, una vez que lo calculemos, dice que si logramos nosotros demostrar que este Wronskiano es distinto de 0 en algún punto de I de nuestro intervalo de interés de 0, solo un puntito, ¿sí? No estoy diciendo que en todo el intervalo, nada más ahí. Entonces el Wronskiano va a ser diferente de 0 para toda t, aquí le faltó en I, en nuestro intervalo de interés. Y por lo tanto las soluciones son linealmente independientes en el intervalo. Quiere decir que si nosotros logramos demostrar para cierto conjunto de soluciones en solo un puntito de nuestro intervalo, con un punto basta, ¿sí? Calcula uno el Wronskiano y dice el Wronskiano en este punto del intervalo es distinto de 0, ya basta, ya es suficiente ya es una prueba suficiente para considerar que las soluciones son linealmente independientes en todo el intervalo. Eso es decir, si nosotros estamos sustentando que estamos en alguna exposición y decimos, bueno, aquí tenemos este conjunto que es fundamental, dado que el Wronskiano en este punto es distinto de 0, alguien puede llegar y decir, bueno, sí, lo demostraste en ese punto, pero no está demostrado en todo el intervalo. ¿Por qué no lo demostraste en todo el intervalo? La respuesta está aquí, porque basta demostrar el Wronskiano distinto de 0 en un punto. Esa es una pregunta clásica en los exámenes. Bueno, y bueno, ya cuando estamos aplicando a un sistema en algún problema de la física o de la ingeniería, bueno, entonces con un punto basta, vámonos, ya tenemos la demostración de que es un conjunto fundamental. Y bueno, todas son soluciones linealmente independientes. Bien, vamos viendo un ejemplo. Tenemos en el ejemplo 2, vimos que teníamos estos dos vectores solución, que era e a la menos 2t y menos e a la 2t, a la menos 2t, y tenemos x2 3 veces e a la 6t y 5 veces e a la 6t. Bueno, entonces estas son soluciones de un sistema, ¿sí? Aquí dice que es evidente que son linealmente independientes en todos los reales, ¿sí? Dado que, bueno, ok, ningún x1 no es múltiplo de x2, pero muy bien, a ver, desconfiemos del libro, vamos colocando en la primera columna el x1, en la segunda columna el x2, ¿sí? Y bueno, el determinante es 8 veces e a la 4t, ¿sí? Si yo no estoy muy familiarizado con la función exponencial, bueno, puedo decidir, bueno, a ver, vamos tomando el punto 0 y tenemos e a la 4, lo cual es una constante positiva, por 8, que es una constante positiva, es distinto de 0. Muy bien, con eso basta para demostrar que estos dos vectores son soluciones linealmente independientes del sistema en todo el intervalo de interés, es decir, en todos los reales. Bien, si nos interesa ver en todos los reales, nosotros podemos ver que la exponencial es una función que siempre es mayor que 0 para todo t, donde t pertenece a los reales. Y bueno, multiplicar algo que es positivo por 8, que es una constante positiva,
siempre nos da algo positivo. Es decir que este Wronskiano no vamos a lograr que sea cero en ningún punto de los reales. Entonces es verdad que siempre es distinto de cero. Ajá, entonces, bueno, tenemos que en todos los puntos las soluciones son linealmente independientes para todos los valores reales de t. ¿Sí? Bien, vamos viendo la siguiente definición. Es una definición que nosotros ya conocemos, que de hecho ya he estado usando, pero hay que citarla, dado que es un concepto que también existe aquí y es un concepto muy importante. Cualquier conjunto x1 hasta xn de n vectores solución linealmente independientes del sistema homogéneo 5 en cierto intervalo de interés I mayúscula, se dice que es un conjunto fundamental de soluciones en el intervalo, que es un término que ya está usando, ¿no? Cuando tenemos n soluciones linealmente independientes, ya le he estado diciendo conjunto fundamental, dado que es el concepto que hemos estado usando para los problemas de ecuaciones diferenciales de primero, segundo orden, transformar Laplace. Vamos, los que hemos visto en los videos anteriores. Entonces, también heredamos esa característica. Lo que no heredamos, si ustedes lo acaban de ver, es el Wronskiano. El Wronskiano es distinto, es diferente, no involucra derivadas. Ahora el siguiente teorema dice que el teorema es de la existencia de un conjunto fundamental. Existe un conjunto fundamental de soluciones para el sistema homogéneo 5 en el intervalo I. Bueno, tenemos este teorema, no hay demostración, ¿sí? Pero bueno, vamos entonces a tener que creer en nuestro texto. Los dos teoremas siguientes son equivalentes al teorema 4.1.5 y 4.1.6 para los sistemas lineales. Entonces, lo que dice es lo siguiente: solución general de sistemas homogéneos. Vamos a ver, tenemos x1, xn hasta xn, es decir, varios vectores soluciones linealmente independientes a los cuales acabamos de bautizar el conjunto fundamental de soluciones de un sistema homogéneo en un intervalo I, ¿sí? Entonces estas funciones están supeditadas, simplemente dependen de este intervalo I. Entonces la solución general del sistema del intervalo es simplemente la combinación lineal de estos elementos, donde las CI, bueno, son números, en general los podemos considerar números complejos, ¿sí? Son constantes arbitrarias. ¿Qué nos está diciendo este sistema, esta solución general? Lo que nos está diciendo es que siempre que encontremos una solución del sistema homogéneo 5, esa solución, no importa qué método usemos, siempre y cuando sea solución, si logramos encontrar una solución, necesariamente es una combinación lineal del conjunto fundamental. No hay más, no nos podemos salir de ese conjunto, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos viendo una solución general del sistema 6. Del ejemplo 2 ya vimos que el vector x1 y x2 son vectores solución, son linealmente independientes de la ecuación 6 en todos los reales, por lo tanto x1 y x2 forman un conjunto fundamental de soluciones en el intervalo, ¿sí? La solución general del sistema en el intervalo entonces es x igual a alguna constante C1 más multiplicada por el vector solución 1 más C2 por el vector solución 2. Es decir, la solución general es C1 por el vector 1 menos 1 por la exponencial más C2 por el vector 3, 5 por la exponencial. Bien, y ya, esto representa todas las soluciones. Bien, el conjunto fundamental, vamos a decir lo siguiente, no es único en el sentido de que si en alguna de nuestras soluciones tenemos un múltiplo y un múltiplo también sigue siendo parte del conjunto fundamental,
¿sí? De esto voy a hablar a detalle más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo vamos a dejar hasta aquí por ahora este comentario, pero voy a después tratar de hablar de dos maneras en que dos conjuntos fundamentales pueden lucir diferentes, ¿no? Pero ambos siguen siendo conjuntos fundamentales. Esto no significa que exista más de un conjunto fundamental, simplemente que hay varias maneras de expresar los conjuntos fundamentales, ¿sí? Eso es a lo que quería llegar. Hay varias maneras de expresar el mismo conjunto fundamental. Bien, algo que no se ve muy claro en este teorema, y yo voy a hacer énfasis en eso, es que en el sistema homogéneo 5 se tienen el sistema de ecuaciones diferenciales es de n elementos. Aquí el número n es bien importante, ¿sí? Vamos a buscar este sistema de ecuaciones diferenciales, el 5, ¿sí? Aquí inmediatamente se ve que las entradas son n. Ajá. Entonces debemos de esperar que nuestro conjunto fundamental en el que estábamos trabajando sea de n vectores. Por eso en el sistema de 2×2 tenemos dos vectores linealmente independientes. En el sistema de 3×3, bueno, tenemos tres vectores linealmente independientes con tres entradas cada uno. ¿De acuerdo? Eso es algo que sí está implícito en la manera en que se redacta este teorema, pero a lo mejor uno cuando lo lee no está tan claro y no le da importancia, pero sí es importante. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo aquí, en este ejemplo dice, los vectores son soluciones del sistema 8 en el ejemplo 3, ¿sí? Entonces quiere ver si son linealmente independientes. El sistema 8, ahorita lo vemos, pero de entrada estamos viendo vectores con tres entradas, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, y estamos calculando el wronskiano de un vector, el wronskiano, perdón, de tres soluciones linealmente independientes. Entonces, si nos vamos atrás al sistema 8, debe de tener el sistema de ecuaciones diferenciales debe de estar formado de tres ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces vamos a sistema 8 del ejemplo 3, nos regresamos. 9, ¿dónde está? Aquí está el 8. Y como ustedes pueden ver, aquí, aquí tenemos este sistema 8. Y en el problema de abajo, en el problema que acabamos de ver, ustedes van a notar que no es suficiente tratar de calcular un gaussiano con dos vectores solución para este sistema. Yo creo que ya lo vieron ahorita, pero lo vamos a volver a ver en un momento. Va a mostrar un vector x sub 3 linealmente independiente a estos dos vectores. O sea, si nosotros tratáramos de calcular el wronskiano y decimos que el x3 es igual con 0, automáticamente vamos a obtener el wronskiano igual con 0, y esto nos va a decir que este vector 0, bueno, es linealmente independiente, es linealmente dependiente, ¿no? ¿Por qué? Porque 0 es una solución trivial de este sistema homogéneo. Entonces, nos hace falta completar el wronskiano con un vector solución linealmente independiente, el cual nos va a presentar aquí. No estamos hablando todavía de soluciones, estamos todavía viendo cualidades, propiedades de nuestros sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, los vectores, x1 y x2 ya los conocemos, pero este es el vector del cual yo les estaba hablando, ¿sí? Aquí se presenta otro vector linealmente independiente. Nos dice que estos vectores son soluciones del sistema que acabamos de ver, el sistema 8 en el ejemplo 3. ¿Sí? Entonces, si son soluciones, lo primero que quisiéramos saber es que si esto es un conjunto fundamental. Si esto es un conjunto fundamental, cualquier solución que encontremos del sistema 8, la que sea, siempre va a ser una combinación lineal de estos tres vectores. Es decir, va a ser igual a va a haber tres constantes, C1, C2 y C3, tal que multiplicadas por x1 y x2, x3, nos da la solución que nosotros encontremos. Bien, aquí podemos nosotros calcular el determinante, el wronskiano, ¿sí? Yo sugeriría calcular para este renglón primero,
Bueno, multiplicas el coseno de t por el determinante que se obtiene de la subentrada de esta matriz. 0 no lo consideraría porque no importa cuál sea el determinante de esa submatriz, va a salir simplemente 0. Y el seno de t por esta submatriz, la cual está fácil debido a que la diagonal principal tiene un 0, entonces nada más va a ser multiplicar estos dos elementos. Calculando el determinante, tenemos que esto es igual a e a la t. Aquí tengo dos opciones, o agarro cualquier punto de nuestro intervalo de interés, el cual me parece que son los reales, y digamos agarro el punto 0. Entonces e a la 0 es simplemente 1, y 1 es diferente de 0, entonces ya con eso es suficiente para ver que las soluciones siempre son linealmente independientes en todos los reales. Y va a funcionar en todos los reales porque si nosotros hacemos un análisis en todos los reales tenemos que esta función exponencial siempre es mayor que 0. ¿Sí? Nunca es igual con 0, no tiene raíces. Entonces eso nos garantiza que estos tres vectores de solución son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Esto es muy similar al álgebra lineal cuando queríamos mostrar que los renglones de la entrada o las columnas en su defecto de cierta matriz eran linealmente independientes. Bueno, lo que hacíamos era calcular el determinante y ver que el determinante fuera distinto de 0. Bien, esto es distinto de 0 para todos los valores reales de t. Entonces podemos concluir que este conjunto x1, x2, x3 de estos vectores forman un conjunto fundamental de soluciones en todos los reales. Por lo que la solución general del sistema del intervalo es una combinación lineal de estos tres vectores. Y bueno, con eso concluimos. Ya encontramos, esta es la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales 8. Ahora vamos a sistemas no homogéneos, es decir, vamos a agregar nuestro vector f a los sistemas que ya conocemos. Para sistemas no homogéneos, la solución particular, x sub p, recuerden que nosotros estamos hablando de una solución complementaria y una solución particular para formar la solución general, ¿sí? Entonces, para los sistemas no homogéneos, la solución particular x sub p en un intervalo i es cualquier vector libre de parámetros arbitrarios, cuyos elementos son funciones que satisfacen el sistema 4, ¿de acuerdo? El sistema 4 es el sistema general que nosotros habíamos declarado para sistemas de ecuaciones diferenciales no homogéneas, ¿sí? Si le quieren echar un ojito antes de ver el teorema, lo buscamos, está aquí cerca. Y bueno, el sistema 4 es el que escribimos inmediatamente después del sistema 3, donde, bueno, aquí está un ejemplo de este sistema 4, que es el sistema homogéneo más la componente no homogénea, que son F1, F2 hasta Fn. ¿Sí? Bien, entonces vamos viendo lo siguiente. La solución general de sistemas no homogéneos. ¿Cómo es la solución general de sistemas no homogéneos? Bueno, entonces, sea x sub p, ok, ya suena familiar, ¿no? X sub p, una solución dada al sistema no homogéneo 4, el que acabamos de ver, en un intervalo de interés I mayúscula, ¿sí? Y sea simplemente la xc, la solución complementaria, que es cualquier combinación lineal de un conjunto fundamental de soluciones. Esto va a denotar la solución general en el mismo intervalo del sistema en su versión homogénea asociada, ¿sí? Es decir, la solución para el mismo sistema sin el vector f. Entonces, la solución general del sistema no homogéneo en este intervalo es simplemente la solución complementaria más la solución particular, exactamente igual que como lo hemos estado viendo anteriormente. Entonces la solución general x sub c del sistema homogéneo relacionado 5 se llama función complementaria del sistema no homogéneo. Bien, vamos viendo un ejemplo, vamos viendo si esto es verdad, es cierto. ¿Sí? El ejemplo dice es solución general de un sistema no homogéneo. Entonces tenemos el vector x sub p, ¿sí? Que es una solución particular del sistema no homogéneo, x' igual a 1, 3, 5, 3, esta matriz multiplicada por x. Obviamente vamos a
Vamos a ignorar la parte no homogénea, ¿sí? Pero bueno, esto, perdón, no, sí la consideramos dado que es una solución particular del sistema y aquí lo dice no homogéneo en todos los reales, ¿sí? Es nuestra tarea comprobar esto y esto es bien sencillo, nada más hay que multiplicar este vector por estas entradas y calcular la derivada. La derivada es bien fácil dado que nos da 3 y menos 5 en la derivada. Bien, entonces la función complementaria de 11 en el mismo intervalo o la solución general de x', 1, 3, 5, 3, todavía no sabemos obtenerla, pero bueno, es precisamente lo que nos vamos a concentrar a continuación. Pero ya vimos en el ejemplo 10 del ejemplo 5 que la solución complementaria es simplemente una combinación lineal, es decir, C1 por este primer vector, por e a la menos 2t, más C2 por este vector multiplicado por e a la 6t. Por lo tanto, del teorema 816, la solución general es simplemente esta solución complementaria más nuestra solución particular, la cual sumamos aquí al final. Y esta va a ser una solución general de este sistema 11 en todos los números reales. ¿De acuerdo? Bien, si queda cualquier sugerencia o duda, por favor déjala en la sección de comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.